Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, y hoy con nuestro estudio bíblico del versículo 14. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque el Señor había dispuesto frustrar el buen consejo de Ahitofel para traer la ruina sobre Absalón. Queridos amigos, aquí ya hay incluso, ¿verdad?, una manera del autor sagrado de adelantarnos la situación, ¿verdad? Ya está haciendo como una síntesis, como un resumen, y nos presenta. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Y después te hace la reflexión personal, ¿verdad? Porque el Señor ya había dispuesto frustrar el buen consejo de Ahitofel para traer la ruina sobre Absalón. Es decir, hasta ese momento, pero aquí el autor sagrado ya te cuenta que había sido lo que Dios está queriendo es actuar a través de Husai, y que Absalón va a ir a la ruina a causa de este consejo, a causa de que él va a aceptar, y toda la corte también, ¿verdad?, aceptan el consejo de Husai y no el de Ahitofel. Porque ya es huella en otras oportunidades, pero Ahitofel y una cosa muy interesante, porque y antiguo a veces que nada, yo me ahora buena, en diga tú eres organizar de Yahayube. Y es ahí donde se da cuenta Husai que tiene que hacer algo. Y él dice: no, atención, porque David es un hombre guerrero, de pico y más otra pesante ya rayo, o sea, un botuchayo es etapa, pero después también le vende y le pone la cáscara de banana ahí a Absalón. Y le habla de cómo vamos a hacer. Primero tiene que ser una guerra nacional. Tenemos que hacer que toda la nación, y vamos a caer como rocío, quiere decir que, y al que macanea y que le recibe a David y se quiere también poner a su lado como bando, mira ya razapada. Entonces Absalón, mira, la cureña lleva, entonces gusta más, y a todo a la corte. Muy bien, muy bien. Pero después la reflexión ya del autor sagrado es que Dios quería, dice, destruir en realidad no a David, sino que a Absalón. Y entonces hace que Absalón acepte el consejo de Husai y no de Ahitofel. Absalón y los hombres de Israel consideran mejor el consejo de Husai. Se produce el momento decisivo entonces de la rebelión. Ahitofel había presentado la estrategia militar más eficaz, pero sin embargo prevalece esta que es presentada, esta estrategia presentada por Husai, este plan interesante.
Es decir, que aquí la providencia de Dios entra, queridos amigos, en la historia, ¿verdad? Por eso es que el autor sagrado va diciendo, es que Dios, dice, hace que ellos acepten esta manera de planificar la guerra, la que está diciendo Husay, porque quería frustrar el plan de Absalón. Entonces es la providencia, es el accionar de Dios dentro de la historia. La expresión hebrea que tenemos aquí, lejafer, significa frustrar, hacer fracasar. Dios conduce la historia sin anular la libertad humana. No anular la libertad, pero sin embargo Él es el que va conduciendo nuestra historia. La providencia divina actúa de manera silenciosa y misteriosa. Silenciosa y misteriosa. Y este es el gran misterio. Cómo va actuando a través de Husay. Y hay consecuencias históricas, es decir, cualquier cosa que movemos nosotros con un dedito upeaña de opilla de sacato estea lleva, que tiene su influencia sobre la vida de la comunidad. La decisión permite que David escape. Esta decisión permite que David reorganice su ejército, sus fuerzas y pueda sobrevivir. Porque le está dando tiempo, porque upea con la Husay y botaina. Oñame, a David tiempo, entonces va a la yapota, va a la yaetaina, a convencer a Absalón, a Nilo ya pura y porque la Agitófele y obea cierto, la ya araña caarico, angaiteo y ya no, acuera apenas iteo, llegó a Saramo, llegó a Yamunguetaramo, en día cuera hinaguri, ¿verdad? Y Husay estuvo hablando con David durante el camino, cuando se estaba escapando. Si Absalón hubiese seguido a Agitófel, David habría quedado en su momento más vulnerable. Entonces, los grandes acontecimientos, queridos amigos, pueden depender de una sola decisión. De una sola decisión, queridos amigos. Ahí en la decisión es donde nosotros estamos determinando el futuro de lo que estamos queriendo hacer, con la toma de decisión. Porque primero está la inteligencia, veo ya cuando pona, va por lo lleva, peña de ella mindu ujina, vea la yagua, pues ya calcula ya es ahí lleva. Pero una vez que tenemos ese discernimiento, tenemos que tomar la decisión. O pega con la yaina que todo gran acontecimiento depende de una decisión, de esa decisión. Y muchas derrotas nacen no por falta de fuerza, sino por escuchar la voz que más halaga al poder. Esa voz, y esa es la que más halaga al poder. Y ella posee acá tu ¿verdad? Dentro de nuestro contexto cultural, antropológico, nosotros queremos ver también, ¿verdad?, todo lo que va sucediendo aquí, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esas derrotas, ¿verdad? Llegamos a esa derrota no porque nos faltan fuerzas, sino que porque ya decidí ahí, naña gendu ponai, anaña gendu seiboy, y que después, dentro de nuestro discernimiento, va a convenir realizar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros ahora desde el contexto cultural antropológico. Entonces Husay dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Agitófel a Absalón y a los ancianos de Israel, y así aconsejé yo. Los sacerdotes no estaban aislados de la vida política y social del pueblo. Pero por que ver. Los sacerdotes no estaban aislados de la vida política y social del pueblo. Primera cosa muy bien importante, 2600 años atrás, Biblia veña enduina. Humillo enducea, sobre todo cuando se van, dice que a la misa hay que escuchar solamente las cosas de Dios. Mirá que los sacerdotes estaban muy metidos dentro de la política del pueblo, de la gente, porque hay que entender, pues, polis, quiere decir justamente ciudad, polis, eso es griego. Ico, la finalización en griego, ico quiere decir referente a la organización, ¿verdad? Y por eso el aspecto social. Entonces,
Sadoc y Abiatar, como sacerdotes, conocían muy bien la realidad, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Sadoc y Abiatar representan la autoridad moral. Ay, 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 aquí sí que es más todavía. Muy que hoy ve, muy bien en la llaga, ¿verdad? Porque significa el aspecto moral, la memoria colectiva, la memoria de la comunidad y el puente que hay aquí entonces, entre el rey y el pueblo. Ahí está el sacerdote, ¿viste? El puente entre el rey y el pueblo. Qué lindo que es esto, queridos amigos, si uno lo entiende bien, ¿verdad? Y si tenemos esa capacidad crítica, porque entonces tu shaña cambiata de neta. Justamente y eso, ahí está. Es esa fuerza moral y una memoria colectiva. Entonces dice, al mismo tiempo hace puente entre el rey y el pueblo. Es decir, aquí es la forma como del aspecto religioso de lo que Dios quiere. Entonces le habla al rey y le habla al pueblo. Y justamente eso es lo que se hace. En Cacupepio, ¿qué es lo que se hace? Se apega con la llave. Pero tenemos un dedito de cerebro muchas veces. No somos capaces de reflexionar y entender que aquí se nos está hablando de un aspecto moral, ¿verdad? Y entonces, comenzamos ahí a defendernos y a lanzar dardo, nambre, peoí peisa, peoí amor, que pea que amor, ¿verdad? Entonces quiere decir que nos falta, ¿verdad? Nos falta. Y algunos incluso se tiran encima de que exalumno, no sé, de esto y de aquello, ¿verdad? Porque yo soy exalumno. ¿Qué exalumno? Si es que uno no tiene ese criterio y esa capacidad de una apertura y de saber que aquí tiene que haber un diálogo verdaderamente. Saber lo que Dios está diciendo y lo que Dios nos está diciendo. Y entonces, en el tiempo de crisis, en el tiempo difícil, las redes de confianza sostienen la vida de la comunidad. Las redes de confianza sostienen la vida de la comunidad. Entonces siempre cuando hay momentos críticos, la gente a dónde recurre, el pueblo a dónde recurre. Y allí donde va a encontrar confianza. O sea, con todos sus errores, con todas sus limitaciones, pero por lo menos yo puedo confiar en esta institución. Puedo confiar en esta persona. Pero si no podemos confiar más ni en los jueces, no podemos confiar en los que te tienen que dar justicia, al final de cuentas, ¿en quién es lo que vamos a confiar, verdad? A pegar con lo que acompañan de. Y entonces, por eso, en tiempos de crisis, las redes de confianza son los que sostienen, al final de cuentas, la vida comunitaria. Y nosotros creo que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Porque tuvimos grandes personajes, Monseñor Rolón, mía. Esas eran gente de mucha confianza, en quien uno depositaba y decía, bueno, tal vez él no podía hacer más que hablar y decir justamente este puente, ¿verdad? El puente entre el rey y el pueblo. Lo único que podía hacer, pero por lo menos se confiaba en esa institución. Se confía. ¿Por qué? Y porque dice las cosas. No es que se vende al lado de uno o al lado del otro, sino que justamente es un aspecto moral. Y la fidelidad suele mantenerse en relaciones silenciosas, discretas y arriesgadas. Es decir, arriesgadas, queridos amigos, porque uno cuando tiene que hablar y tiene que decir, siempre es una cuestión dolorosa, ¿verdad? Es una cuestión de dolor, de riesgo. Uno tiene que lanzarse, tiene que decir, heredan algo, porque pega con la realidad. Pero es un riesgo porque de uno o del otro lado, ¿entendiste? De uno o del otro lado. Porque el rey, entonces, como se cree con su orgullo hinchado, como un sapo, entonces puede hacer cualquier macanada. Como el pueblo también, ¿verdad? El pueblo también. Si está en una ignorancia, si está en un fanatismo, puede cometer también cualquier cosa. Entonces nos enducéis no cambiaseis, en síntesis, esa conversión. Qué lindo, queridos amigos. Estamos aquí nosotros, nada más y nada menos que en el libro de Samuel, ¿verdad? El capítulo 17, versículo 15. Así que tenemos que leer bien y conocer un poco, ¿verdad? Y es silenciosa y es discreta en el sentido de que mucho no puede hacer. No es que va a traer aviones de guerra, va a traer bombas o lo que sea para cambiar la situación, sino que silenciosa en el sentido de que se hace lo que se puede, pero llamando a una cordura, hincando, insistiendo y buscando. Por eso que es riesgosa también al mismo tiempo.
De un aspecto muy humano y antropológico, este relato nos muestra que hablar correctamente exige también actuar responsablemente. O sea, si uno habla en forma correcta, si uno está diciendo la verdad, y bueno, eso también te llama a vos mismo por tu función, por tu misión, a decirlo, a hacerlo, a arriesgarte, porque esa es tu responsabilidad. O sea que la aquí, de ella puede no esa por ahí, sos un irresponsable también. Como sacerdote, como obispo, como cardenal, como papa, como lo que sea, como catequista, sos un irresponsable porque no estás diciendo lo que te corresponde y lo que tendrías que decir y hacer. Hushai, por lo tanto, utiliza en este caso su inteligencia para servir a la justicia. No es para servirse a sí mismo. Hushai lo que quiere es, a través de todo este discurso y a través de su consejo, llegar a la justicia, no para obtener prestigio personal. La verdad necesita ser protegida siempre mediante decisiones concretas y valientes. Debe ser protegida la verdad, queridos amigos. Pero estas propuestas y decisiones concretas tendrán que ser muy valientes. Por eso hablábamos del que tiene que anunciar, entra también en un gran riesgo, porque Yanab. Por lo tanto, aquí nosotros somos interpelados. ¿Qué hacemos cuando poseemos una información capaz de salvar a otros? ¿Qué hacemos? ¿Denunciamos, decimos o preferimos callarnos? Status quo, dice la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Ahora pues, manden enseguida a avisar a David, no pases la noche en los pasos del desierto, cruza sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. Que no se tiene que quedar expuesto ahí al peligro. Tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, el shalach, enviar, mandar, hacer partir con misión. La shalach. Y entonces, cuando yo envío a alguien para dar esa misión, expresa el acto de enviar a alguien para que lleve una misión concreta. Entonces, nos decía, ¿verdad? Aquí enseguida la palabra dice, manden enseguida, shalach. Pero acá que lleve la noticia, no pases la noche en los pasos del desierto. El envío es urgente, vital, lleno de responsabilidad. Pero jota todo, de que vaya jota lleva. Ani que oye ahí, porque algo secreto vean ahí. A la hablan de caballo, ella pone pie, imagínense en aquellos pueblos pequeños, entero que te oí, Ojeshá, Ojendú. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pero aquí este envío es urgente, hay que mandar enseguida. Es una gran responsabilidad. Y por lo tanto, esta palabra shalach nos enseña que la providencia de Dios suele actuar mediante personas concretas que transmiten el mensaje oportuno. Eso es lo que nos quiere decir. Esto nosotros después lo llamamos, desde el Nuevo Testamento, le llamamos la encarnación, incarnis, eikebe y virebe ya añade. Hacerlo realidad, hacerlo acción. Por lo tanto, concretizar. Y la acción de Dios, esa providencia, como Dios actúa, siempre se manifiesta mediante personas concretas. La salvación de Dios, ¿cómo se realiza? No como los dioses extraños, paganos, como Zeus, con rayos que cambia un ratoncito en un elefante, no. Dios no actúa de esa manera. Dios actúa de una manera silenciosa, pero desde un aspecto de encarnación. Hoy que veñan de virebe, ñande yara omba apo, ñande rejeru pibe, es decir,
a través de nosotros, a través de tu inteligencia, de tu libertad. La libertad de un pueblo, la libertad de una familia, ¿a través de quién lo vas a conseguir? A través de vos, a través de la encarnación, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hermano, de tu vecino, de lo que vos escuches, pero siempre instrumentos que nos ayuden a dar los pasos decisivos. Pero alguien tiene que actuar, y Dios actúa mediante personas concretas que transmiten ese mensaje, queridos amigos. Qué importante esto. Y nosotros decimos que somos cristianos, y como cristianos nosotros creemos en la encarnación, pero totalmente, Dios que se encarna, el Hijo del Hombre, el que nace, Navidad, que se hace igual que nosotros. Por eso, encarnación. Dios se manifiesta a través de las personas. Lastimosamente nosotros también, dentro de nuestra creencia religiosa, pero esto es por falta de educación, de formación, de catequesis. Mucha gente busca todo arriba, mirando arriba, pidiendo que todo venga desde arriba, ¿verdad? Ciertamente que estas son influencias protestantes, ¿verdad? De sectas, etcétera, etcétera, que a pesar de que dice que o lee la Biblia, que esto, aquello, no, eso es un repetir versículos. Eso no es estudiar y entender profundamente la palabra de Dios. Eso no es entender, eso no es leer la Biblia, eso no es conocer la Biblia. La Biblia, queridos amigos, es introducirse seriamente de un aspecto como nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Primero, narrativo bíblico, después de un aspecto histórico, cultural, antropológico. Estos son los elementos esenciales, queridos amigos. Dios se manifiesta a través de los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. En nuestra historia. Peñan de Pirebe, lleva upe peñan de la Yaheshana. Hay Sheyara Anga. Este que es imagen de mi Dios. Entonces, queridos amigos, aquí es muy importante, ¿verdad? Porque el Shalach, ese envío, recuerda que la verdad debe llegar a quien puede ser salvado por ella. La verdad tiene que llegar, porque si no, diga tú, hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el avar. Avar quiere decir cruzar, pasar, atravesar. Y esto, nosotros sabemos que está David ahí cerca del paso del río Jordán, pero le viene la noticia, dale David. La orden es que tenés que cruzar sin demora, tienes que irte, no te quedes en los caminos de paso del desierto, ¿verdad? Le dice luego directamente, ¿verdad? Le avisa, manden enseguida a avisar a David, no pases la noche en los pasos del desierto, cruza, avar es asague, sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. Entonces, este verbo, el avar, expresa una decisión de supervivencia, más que un simple desplazamiento geográfico. No le está diciendo nomás ya hay un hotel de 5 estrellas ni nada de eso, sino que aquí le dice, dale, PQE, porque este lugar es peligroso. En cualquier momento y hay que comenzar a reorganizarse. Avar enseña que existen momentos en los que la fidelidad exige avanzar y abandonar la zona de peligro. También nosotros, nuestra vida, hay en algún momento en el cual nos damos cuenta, estamos metiéndonos en una zona de peligro. Estamos destruyendo la nación, estamos destruyendo el país, estamos destruyendo lo más valioso. Porque cuando hablamos de país, de nación, no estamos hablando de territorio o de pedazo de tierra, sino que estamos hablando de la gente, del pueblo. Entonces muchas veces nos llenamos la boca, ¿verdad?, de que somos patriotas. Patriota viene de la palabra padres, ¿verdad?, lo que los padres nos dejan. Y entonces nos estamos refiriendo a las personas. ¿Y qué gente tenemos? ¿Qué personas tenemos? ¿Cuál es la dignidad de ese pueblo y de esa gente? Bueno, así es que la palabra avar significa, antes de que nos metamos en una situación catastrófica, avar, pasar, huir de ese peligro, porque o si no, se nos va a caer peor, ¿verdad? Nos viene peor, nos viene lo peor.
Así que, queridos amigos, es tan interesante este versículo. Abar le dice, tienes que atravesar, tienes que huir y no te quedes en ese paso, en ese lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Jonatán y Ahimás estaban junto a Enrogel. Una criada iba a llevarles la información y ellos iban a avisar al rey David, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Una primera enseñanza, queridos amigos, es que la verdad que puede salvar no debe permanecer inmóvil. La verdad tiene que transmitirse, esa verdad que va a salvar, dijimos, a la gente. Tiene que transmitirse. Uno, necesita ser comunicada con prudencia, con rapidez, con responsabilidad. Eso, por ejemplo, suele pasar, ¿verdad? Hoy cohen ave, hoy que hay monda sei, hay no sé, en un lugar, hoy los ya lleva. Y entonces ahí viene la comunicación, enseguida uno al otro, enseguida movilizar, mover, a todos hay que mover, hay que rápido, ¿verdad? Movilizar la situación. Y al movilizar la situación, buscando salvar la vida, ¿verdad? Buscando salvar la vida. Y todo se mueve, ¿verdad? Rápidamente. Una segunda enseñanza es que Dios actúa muchas veces a través de personas humildes y aparentemente pequeñas que cumplen fielmente la misión recibida. La misión recibida. Muchas veces a través de personas humildes, queridos amigos. Y eso yo creo que todos estamos ya convencidos. Nuevo Testamento es el ejemplo más lindo. Era María, una jovencita, adolescente de 15 años. A través de la humildad, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Miriam en hebreo quiere decirlo la elegida, ¿entiendes? Y todas estas cosas nos hacen entender que a través de personas humildes y aparentemente pequeñas, porque para Dios, ¿qué es la pequeñez? Ha mirado la pequeñez de su sierva, dice María. Y sin embargo, mi alma engrandece al Señor. Y así como ella engrandece al Señor, ella es engrandecida justamente por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir persona humilde? ¿O qué quiere decir aparentemente pequeñas? Y justamente estas son las personas grandes, ¿verdad? Porque cumplen fielmente la misión que se les da, que reciben de parte de Dios. Salvan una nación, salvan todo un reino, ¿verdad? El reino de David. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, no todo protagonismo es fidelidad. Atención, no todo protagonismo. Gente maoi, la number one, gente maoi, fama fumus. Decían justamente los romanos, fama fumus. La fama, todo el mundo te aplaude de romerito, fama, tenés fama. Fumus, lleva el viento, es humo, humo. La fama es como el humo, desaparece, fama fumus. Entonces el verdadero camino, ¿verdad? No es esa fidelidad a través del protagonismo. Ya digo, a la protagonismo, soy la protagonista, yo soy el protagonista. No, en numerosas ocasiones el verdadero servicio exige permanecer oculto también, oculto, en silencio total. Pero trabajando, ¿verdad? En su vida oculta. Y de esta manera estamos protegiendo también el bien común. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que las comunidades se sostienen gracias a las redes de confianza. Eso sí, redes de confianza, de lealtad y colaboración silenciosa. Confianza. Perdiste la confianza y entonces ahí ya no hay nada que hacer. Se perdió la confianza y se termina entonces toda relación. Y sobre todo de lealtad. La lealtad quiere decir que lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos,
cómo nosotros nos ponemos. Entonces eso es lo fuerte, ¿verdad? Esa es la lealtad verdadera. Y esta es también la colaboración silenciosa, además de los líderes visibles. Es decir, uno tiene que visualizar también, se tiene que ver, se tiene que notar. A pesar de que estamos en el silencio y ocultos, sin embargo, cuando dice que tiene que ser visual, se tiene que ver, quiere decir que los efectos y las consecuencias de eso que estamos haciendo, de esa colaboración silenciosa, se tiene que hacer visible. Y por último, queridos amigos, como una quinta enseñanza de este versículo es que la sabiduría bíblica enseña que la prudencia y la discreción no son cobardía, no es cobardía absolutamente. Prudencia no es cobardía. Sabiduría bíblica, esa es la sabiduría bíblica, la prudencia y la discreción. Hay que ser muy discretos, muy discretos. No queramos nosotros ser los number one. ¿Cuánto maña de ella ser la number one? Después entonces es peor, ¿verdad? Una frase muy interesante también dice, el que muy alto sube, recuerde que cuando caiga se va a golpear mucho más fuerte. Y claro, porque yo pienso, a cuanto más iba a tener, lleva. Cuando uno se da cuenta que había sido, esto era firuletti simplemente y figuretti, entonces se te suelta y tu caída es peor, porque iba a tener y yo pide entonces, vende. Entonces, esta sabiduría bíblica nos enseña que la prudencia y la discreción no son cobardía, sino que son virtudes que ponen la inteligencia al servicio del plan de Dios. Inteligencia al servicio del plan de Dios. Queridos amigos, entonces es demasiado lindo, ¿verdad? Todo lo que nos enseña este versículo 17. Y ahí entiende ñande ko anga lleva ñahendumia ñahendupona peala ñande ñamoita y veñandere goebe. Así es que fuerza y entusiasmo, ¿verdad? Nosotros, al escuchar la palabra de Dios, que siempre es tajante, dice, ¿verdad? Tajante, es como la espada de doble filo, que entra en el tuétano, y peñane apeto en el tuétano. Y entonces desde ahí nosotros entendemos que esa palabra es la que nos tiene que transformar. Anilla que yete, no tengamos miedo, al contrario. Tenemos que escuchar ñañamindu ñande yarañe. Yaicuama ese papel ñande yara opoku ñande lejeme catujina, ¿verdad? Y desde ahí comenzamos a hacer cambios. Verdadera conversión. Conversión en tu familia, conversión en tu negocio, conversión en tu política, conversión en tu nación, conversión en tu capilla, en tu iglesia, conversión en tu ministerio sacerdotal, en fin, ahí donde nos encontramos. Queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.